Bien, nos vamos a ir ahora a tener una mirada y una visión sobre toda esta cuestión que tiene que ver con estos temas que están hoy en el centro de la escena. Para ello está nuestro vecino viviendo en Holanda, Javier Ruiz, que nos va a ilustrar al respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con justamente todos estos temas, en particular la cuestión que tiene que ver con el tema del avión, en definitiva, un tema hoy literalmente central, porque hace a entender una serie de cuestiones. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, un gusto saludarte. Bueno, gracias. ¿Cómo están ahí en Holanda con la temperatura? No es el tema ni de Francia ni de España, ¿no? No, el viernes fue un día de 26 grados, fin de semana 23 el sábado, y ayer ya volvió a la época primavera de 16, 18 grados, y hoy tenemos unos cómodos 18 grados muy tranquilos y mucho sol, muy soleado para la época. Fenómeno, porque es bastante hostil en casi todo el año el clima allí. Bueno, vamos a lo que cuenta. Sí, nos enviaste un paper que estamos compartiendo en noticiasprotagonistas.com, sí. Argentina, Irán, Venezuela, responsabilidad internacional y terrorismo. Contanos. Sí, respecto del avión, yo el otro día comentaba que el avión jamás, este avión iraní venezolano jamás debió haber aterrizado en Buenos Aires. A mí honestamente no me sorprendió, ya que es una foto dentro de la película que comienza cuando, primero creo que allá por el 2010-2013, cuando Cristina Fernández se alinea ese giro geopolítico, o algunos llaman geoestratégico, ¿no? Con Irán, memorando con Irán, asesinato de Nisman, y más allá de eso, hace 3 semanas cuando en la Cumbre de las Américas el presidente reivindica las dictaduras latinoamericanas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, y previamente le había abierto a Putin las puertas de América a través de Argentina. O sea, no, a mí no me extraña. Esto era un episodio, es una foto más dentro de toda esa película, ¿no? El problema es que lo que observo es que el gobierno se ha quedado, los maestros del relato, el kirchnerismo se han quedado sin relato para esto. Hechos en definitiva, las explicaciones que dio el presidente respecto de sí, no es delito que haya aterrizado, no había ninguna interdicción sobre ningún supuestamente, pero el problema está que la legislación internacional en materia de terrorismo, en caso de probarse la complicidad y todo eso, la legislación internacional en materia de terrorismo es una legislación que lo que castiga es la implicancia o el relacionamiento con agentes o con estados patrocinadores de terrorismo. Pero el problema grande es ese, y el problema es que lo que sorprende es que no hay relato, lo que sorprende es que no hay una buena explicación para la gente, y es como que en cierta forma el gobierno de Argentina quiere ocultar esa relación con el narcoestado de Venezuela y con Irán. Sorprende muchísimo que se hayan enterado, que todos los argentinos nos hayamos enterado por las fuentes internacionales, alertas de Paraguay, alertas de los Estados Unidos tiempo antes, y el gobierno no ha reaccionado. Entonces, lo que primero, el tema de la tripulación iraní y venezolana, una opinión personal, no entiendo exactamente por qué se enfocan solo en los iraníes. Los venezolanos perfectamente tendrían que haber sido investigados. Segundo, lo que no comprendo también es al presidente Alberto Fernández reivindicando dictaduras en la Cumbre de las Américas, cuando él asiste en el doble carácter, primero como un presidente de un país latinoamericano, y segundo, Argentina está presidiendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en estos momentos. Entonces no se comprende cómo él va a reivindicar dictaduras o países violadores de derechos humanos como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y en franca violación al principio de la Carta de las Naciones Unidas, cuando dice mantener la paz y la seguridad internacional. Respecto al avión, déjame decirte esto, lo que pasa ahí que yo creo que
permanentemente hay como una idea de pedirle a Alberto sentido común o coherencia. Es, No, no, es no, verdad eso. no es un buen camino, es pedirle peras al olmo, digamos. El tipo ya está claro lo que da, es una persona que es como Selig, ¿no? Es lo más parecido al personaje aquel de Mm, Woody Allen. Puede ser lo que haga falta, sí, digamos. Es el tipo que se babea tocándolo a Biden y después elogia a Maduro. Ayer estaba viendo la información de los últimos condenados en Cuba. Han metido mm, preso por 18 años a un chico de 15. Estamos hablando un desastre. de regímenes criminales, no estamos hablando de Es diferencias un desastre. políticas. Es un desastre. Bien. Lo que tampoco alcanzo a comprender es qué va a decir, porque dentro de poco, creo que por el mes de julio o en el mes que viene, tiene que ir tiene la visita de Estado con Biden. Entonces, ¿cómo para un episodio como esto no tienen preparado un relato que los kirchneristas son maestros de la narrativa en ese sentido? Claro, Pero más allá de la cuestión política, a mí lo que me asusta el tema yo observo que pusieron en peligro la seguridad del Estado argentino, la seguridad del sí. país. Por un lado por ineptitud y por otro lado por una capacidad. Yo lo escribí, capacidad para eh, no descubrir o no querer que se descubran cosas que son patentes, y se lo ve en el régimen chino, en el Partido Comunista Chino, se lo ve con Putin, se lo ve reivindicando dictaduras. Así que más o menos ese es el punto. La gravedad del tema yace en la cuestión de la complicidad. Si la justicia llega a probar la hoy presunta complicidad del gobierno para con el avión y sus actividades. Así que Sí. un gran desafío para la justicia argentina en un momento de una gran debilidad institucional que lo encuentra, ¿no? Órganos del Contralor, una justicia vilipendiada todos los días por las opiniones de los funcionarios, una justicia, digamos, órganos del Contralor cooptados por el gobierno, Oficina Anticorrupción, Unidad de Investigación Financiera y todo eso. Así que ese es el problema. Y el gran desafío para la justicia es para qué vino el avión, cuál es el fin de que Gholam Reza Hassani, el piloto iraní, supuestamente de las fuerzas Al-Quds, Guardia Revolucionaria Islámica, o sea, ¿para qué aterrizó en Buenos Aires? Ese es el tema. Tengamos en cuenta que... Yo tengo una Sí, interpretación, ¿eh? Tengo una interpretación, he estado analizándolo mucho. Vos estás en Europa, estás en Holanda, bueno, fíjate una cosa, ¿no? Desde que comenzó la invasión a Ucrania, permanentemente ya ocurría antes, pero bueno, hay aviones rusos que entran en el espacio aéreo sueco, aviones rusos que entran en el espacio aéreo de Letonia. ¿Van a atacar? No, mm, van por dos cuestiones, van con tres objetivos. ¿Cuánto tardan en ser advertidos por los radares? ¿Dónde están las fallas mm, de los lóbulos de radar para detectar y cuánto tarda la respuesta aérea? Cuando mirás el derrotero de este avión, está claro que han estado recorriendo el continente y tienen que haber estado pulsando esas cuestiones, porque si no, ¿cómo se explica esto de que apagaban y prendían el transponder? Digo, mm. es la única cosa que puede ser sensata, que estén buscando un hueco en la cobertura aérea en el continente sudamericano. Porque otra cosa no se Sí, entiende. No se entiende. sí, el carácter, lo que yo llamo el carácter exploratorio, digamos. Espionaje en territorio extranjero. Es decir, ellos tratan de establecer el grado de vulnerabilidad del estado en el cual están operando y a la vez están efectuando un control de daños, digamos, negativo, que se llama en terrorismo. Esto es, ¿qué puede pasar si me agarran? ¿Qué puede pasar si no me agarran? ¿Y cuándo me agarran? ¿No? Esa es la pregunta que se hacen los expertos. Pero es verdad, yo calculo lo mismo. Yo en ese sentido, desde aquí se observa eso. Y bueno, habrá que... La pregunta que hay que hacer es si estamos en presencia de crimen organizado, de terrorismo o de ambos, ¿no? Claro. Y el otro lugar es el cumplimiento digamos, analizar la situación desde la Convención para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo. O sea, eso es lo que al Estado argentino le puede jugar en contra, no al gobierno, digamos, al Estado argentino por incurrir en la responsabilidad Mm, internacional. Digamos, cuando mencionás el terrorismo a nivel de derecho internacional, mencionás el caso Lockerbie, el atentado terrorista de mm, 2 libios sobre el cielo escocés, sí. que termina juzgado con ley inglesa aquí en Holanda. Luego el caso del Malaysian Airlines, 2014, Ujú. de la península de Crimea derribaron el vuelo
todavía están en etapa de prueba acá en Holanda. O sea, el problema es ese, pero el problema es la responsabilidad internacional de los estados. El otro día lo escuchaba a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma mencionaba, para jugar al juego del terrorismo hay que saber las reglas. Y yo lo que veo es que, digamos, la amenaza exterior sabe las reglas. Lo que veo que el gobierno no está jugando ese juego, digamos, no, o si la sabe no la menciona, ¿no? Lógico. Pero Claro, sí. el problema es ese. Así que lo que tampoco tiene en cuenta, y también es un gran desafío para la justicia argentina, es aplicar la convención y los principios que elabora la Corte Internacional de Justicia, que son parte del Jus Cogens, esto es cláusulas no negociables a nivel internacional, esto es tratados que deben sí o sí cumplirse porque entran dentro de la protección del derecho internacional de los derechos humanos. Y la Convención contra la Supresión del Delito de Terrorismo es una de ellas. Así que ese es el tema, más allá de la cuestión política. El problema es la responsabilidad internacional de Argentina. Sí, claro. Bueno, pero la responsabilidad internacional allá, de Argentina está agraviada por la conducción política del país de manera sistemática, qué sé yo, es muy difícil. Te quería preguntar por una cosa para cerrar. ¿Cómo fue que se detectó ese intento de espionaje ruso sobre la Corte Penal Internacional? El tema fue, fue bastante comentado la semana pasada. El tema es que era un ciudadano, era un profesional ruso que solicitó una pasantía en la Corte Penal Internacional haciéndose pasar por un ciudadano brasileño. El tema es que cuando uno quiere hacer una pasantía en la Corte Penal, paso 1 solicita, paso 2 viene la primera entrevista, supuestamente de teléfono o por Skype, paso 3, paso tercero es una segunda entrevista, y para la tercera entrevista tenés que hacer lo que se llama el PH11, el Personal History Form, es el formulario de Naciones Unidas con antecedentes negativos penales. Entonces, cuando envías todo eso, ellos, corroboran y saben quién van a tener ahí. Más allá que cuando entras al tribunal penal, cada vez que pasás, pese a que los que estamos afiliados podemos entrar, cada vez que entramos tenemos, las credenciales. Entonces, eso pasás como si fuera un aeropuerto, estás en el check-in como cualquier organismo internacional. Pero lo que no tuvo en cuenta este profesional ruso era que iban no tuvo en cuenta dos cosas. Primero, que iban a chequear toda la información porque lo hacen, y segundo, lo que no tuvo en cuenta es que hoy por hoy las investigaciones del caso de Ucrania físicamente no se están haciendo en el edificio de la Corte, se están haciendo en los cuarteles en los dos edificios grandes de Eurojust, que responden a dos ubicaciones geográficas distintas. Eurojust está enfrente del Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, en el Distrito Internacional, y la Corte Penal está más cerca de la playa, cerca del centro de detención y cerca en el barrio de Scheveningen. O sea, geográficamente hay dos locaciones, ¿no? Y Ucrania, junto con los equipos de Eurojust, se están investigando en el barrio, en el Distrito Internacional, que está enfrente del World Convention Center y del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. O sea, bien, tampoco decime, iba a poder hacer. ¿y qué pasó con ese tipo? ¿Está preso? ¿Está confinado? ¿Qué Mirá, ocurrió? lo que se supo, las informaciones decían que fue deportado, pero se supo que se le instruyó un sumario, una causa penal, y lo han deportado. Ajá. Lo mandaron, lo llevaron al chico y lo mandaron de regreso. Así que, pero hay una causa penal abierta. Mira vos. Bueno, así que, Javier, gracias, viejo. son de constatar todo. Bien, gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, José Luis. Bueno, buen día, buena semana. Igualmente, Javier Ruiz desde Holanda, seguimos en un instante.